¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Voy a ir viendo estos 3 versículos de atrás para adelante, o sea, el 3, el 2 y el 1, ¿de acuerdo? Esta es la voz del hombre natural, del hombre no regenerado por Dios. Y no ha sido regenerado por Dios no porque Dios no quiera, atención, es porque a él no le ha dado la gana. Este hombre es así porque cree que él mismo puede ser su propio Dios. Él y todo su mundo viven en un espíritu de voluntaria subversión permanente. Los hombres deciden, como estamos viendo en el versículo 3, romper intencionalmente la relación con Dios. Fijaros, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por lo tanto, el problema del hombre no es su inocencia o su despiste sobre quién es Dios. No, el problema del hombre es su premeditada intención de separarse de Dios, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este hombre, aunque él no lo quiera reconocer, odia a Dios. Por eso dice lo que dice y además de odiar a Dios, confía en sí mismo como su Salvador. Versículo 2. El versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Así que vemos que no solo es contra Dios Padre, sino también contra el Mesías, contra Cristo. Las naciones y sus habitantes nunca se han querido someter a la voluntad de Dios ni a sus consejos. Pero sabéis, esto se hizo mucho más evidente desde la llegada de Cristo a la tierra. Nada más nacer nuestro Señor, comenzó el complot para apartarle de su reinado. Nada más. Si os acordáis, en Mateo 2 dice, Mateo 2, podemos leerlo, vamos hasta allí, que con la noticia, simplemente fijaros la noticia del nacimiento de Jesús, no solo se turbó Herodes, sino toda Jerusalén con él. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate el versículo 3 lo que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si os vais al versículo 16 de ese mismo capítulo 2, dice: Herodes entonces, o sea, después de, ya sabéis, los magos fueron a adorar, pero se olieron ya que algo tramaba Herodes, entonces no quisieron volver a informar a Herodes como Herodes le había dicho, entonces le esquivaron y fueron por otro camino, y Herodes, al darse cuenta, versículo 16, entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿qué dice? Se enojó, es así como está la humanidad, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Bueno, pero esto solo fue el comienzo, ya que a medida que Jesús fue creciendo en su ministerio, ya a medida que Jesús prosiguió en ese ministerio, que es el ministerio de la reconciliación de todos los hombres con Dios, fueron apareciendo cada vez más obstáculos. Y esta oposición culminó con la alianza entre Jerusalén y Roma, enemigos entre sí, judíos y gentiles, enemigos entre sí, el Sanedrín y Pilato, enemigos entre sí, unidos, como dice ahí, contra el Señor y contra su ungido, para terminar por condenarle. Del cumplimiento de esta profecía se dieron cuenta rápidamente los discípulos. En Hechos 4 vemos que Pedro y Juan, si recordáis en Hechos 4, después de ser puestos en libertad por el concilio que les había apresado por estar predicando de Jesús, se fueron Pedro y Juan a donde estaban los discípulos reunidos, ¿no? Y entonces todos ellos, al darse cuenta de la situación, oraron al Señor unánimes y elevaron una oración que es la interpretación bíblica por los propios discípulos de este Salmo 2. Ellos dijeron: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En una oración al Señor decían esto, ¿no? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles
y el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de esto y de lo que está diciendo este salmo? Herodes y Poncio Pilato, el rey y el gobernador, los judíos y los gentiles. Es muy curiosa esta asociación, ¿no? Porque Herodes y Pilato se llevaban a matar, ¿no? En muchas ocasiones los enemigos de Dios se unen entre sí para destruir al cristiano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ya no pueden ir contra Jesús, van contra su cuerpo, que somos nosotros. Y aunque ellos entre sí estén divididos y se lleven a matar, se unirán para destruir al cristiano, como estamos viendo en Hechos, Herodes y Pilato, enemigos entre sí, para destruir a su Cristo, ¿no? Al Cristo. Y es que Cristo, desde la llegada al mundo, no ha dejado de resultar un tropiezo para la mayoría de la humanidad. La historia es un testigo fiel de ello. Y hoy, atención, no nos engañemos, ocurre exactamente igual. Por eso, el mundo, aunque entre ellos no tengan nada en común, siempre han consultado, unidos contra el Señor y contra su ungido, o contra su cuerpo, que somos nosotros. Y después de siglos de persecuciones llegó el siglo XIX. El siglo XIX, en el siglo XIX nació Nietzsche, que nos instruyó a todos con su famosa frase, Dios ha muerto, ¿no? Lo que él pretendía con esa sentencia, que ya antes otros habían dicho de otras formas distintas, pero con la misma intención y con la misma osadía, era asegurarnos de que el hombre puede vivir perfectamente independiente de Dios y además ser feliz. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Había que matar a Dios para ser feliz. Es de alguna manera lo que nos estaba diciendo él, ¿no? Nietzsche murió demente, o sea, loco, y con signos de megalomanía. Y yo creo que la forma de su muerte tuvo que ver mucho con la forma en la que él vivió. Yo creo que la gente muere igual que vive. Estoy absolutamente convencido. Yo estoy seguro de que cuando alguien vive sin Dios, muere desequilibrado. No digo loco, pero sí desequilibrado y abatido, porque ha vivido toda su vida sin propósito. Y en su corazón no fue creado para eso. Nietzsche influyó decisivamente en el pensamiento posterior del siglo XX, en el siglo XX que nosotros conocemos, ¿no? Y así nos fue. Fue el siglo más convulso y con más guerras y asesinatos masivos de toda la historia de la humanidad. Y eso justo después de haber declarado oficialmente la muerte de Dios. ¡Qué estupidez! ¡Qué necio es el ser humano sin Dios, ¿no?